Hoy vamos a viajar a los orígenes mismos de la inteligencia artificial, a una época en la que las computadoras ocupaban habitaciones enteras y nadie imaginaba que algún día hablaríamos con ellas como ahora. En ese escenario nacieron dos mentes visionarias, Allen Newell y Herbert A. Simon, considerados los auténticos padres de la IA moderna. Su historia conjunta arranca en los años 50, cuando decidieron abordar una pregunta que cambiaría el rumbo de la ciencia. ¿Puede una máquina razonar como un ser humano? Su respuesta fue atrevida, elegante y totalmente revolucionaria. En 1956 presentaron Logic Theorist, el primer programa capaz de demostrar teoremas matemáticos imitando el razonamiento humano. No era solo una calculadora sofisticada, utilizaba heurísticas, métodos inteligentes, para decidir el mejor camino hacia una solución. Ese fue el nacimiento oficial de la IA simbólica, la rama que entiende la inteligencia como manipulación de símbolos y reglas lógicas. Pero no se quedaron ahí. Con el General Problem Solver, el famoso GPS, intentaron crear un sistema universal de resolución de problemas. Fue tan influyente que no solo marcó la historia de la informática, sino también la de la psicología cognitiva. Por primera vez, los procesos mentales humanos podían describirse y modelarse mediante algoritmos. Y luego llegó su gran declaración teórica, la hipótesis del sistema de símbolos físicos, la idea de que cualquier inteligencia, biológica o artificial, puede explicarse como un sistema que manipula símbolos estructurados. Una idea tan poderosa que aún hoy sostiene buena parte de nuestras arquitecturas cognitivas, modelos de planificación y sistemas de razonamiento. En resumen, Newell y Simon no solo escribieron código, escribieron los cimientos de una nueva ciencia. Una ciencia que sigue creciendo, mutando y sorprendiéndonos, pero que jamás habría existido sin aquel primer paso simbólico que dieron hace ya más de medio siglo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Anacrolibrum, donde comprendemos el pasado para entender el futuro de la inteligencia artificial. Hoy en día parece que la inteligencia artificial son solo chatbots y generadores de imágenes, ¿verdad? Pero la historia real, la revolución que lo cambió todo, empezó mucho antes. Y todo por una simple pregunta. Para entender a dónde vamos, tenemos que viajar al pasado y conocer a los dos pioneros que lo imaginaron todo, Allen Newell y Herbert A. Simon. Y aquí está, la pregunta del millón. El motor que ha movido todo el campo de la inteligencia artificial durante décadas. Y seamos sinceros, suena a algo sacado de una película de ciencia ficción, más que a un laboratorio de los años 50. Pues aunque pareciera ciencia ficción, la primera respuesta de verdad no salió de un libro, sino de un laboratorio. Corría el año 1956, en la misma conferencia donde se bautizó el campo como inteligencia artificial, y de repente la pregunta dejó de ser una teoría. Se convirtió en una demostración que, dejó a todos con la boca abierta. Muy bien, vamos a meternos en faena. El primer gran golpe sobre la mesa que dieron fue un programa llamado Logic Theorist. Un programa que se atrevió a hacer algo que hasta entonces se consideraba exclusivo de los humanos: pensar con lógica. 38. Así, a secas, este número no nos dice nada, pero es la clave para entender el primer gran salto de la IA. Es el protagonista de esta historia. ¿Qué podría significar? Pues ese 38 es el número de teoremas matemáticos de una obra increíblemente compleja, los Principia Mathematica, que su programa fue capaz de demostrar. Pero aquí viene lo alucinante. Lo hizo por su cuenta. Nadie le dijo los pasos a seguir. Fue la primera vez en la historia que una máquina razonaba de forma autónoma. Y el secreto no era la fuerza bruta, no era probar combinaciones a lo loco hasta acertar, no. La genialidad fue enseñarle a la máquina a usar heurísticas, que son básicamente atajos mentales, como los que usamos nosotros. En lugar de calcularlo todo, aprendió a intuir, a seguir las pistas más prometedoras. Estaba imitando el pensamiento humano. Y esa fue la primera prueba real de que una máquina podía ser de verdad inteligente. Pero Newell y Simon no eran de los que se conforman.
Su siguiente proyecto fue, si cabe, todavía más ambicioso. La pregunta era lógica. Si ya habían enseñado a una máquina a pensar sobre matemáticas, ¿podrían enseñarle a pensar sobre cualquier cosa? El nombre ya lo decía todo, General Problem Solver, o GPS, o sea, el solucionador general de problemas. La ambición era descomunal, crear una especie de mente artificial universal, un único programa que pudiera enfrentarse a lo que le echaras, ya fuera jugar al ajedrez o resolver un puzzle, siempre que el punto de partida, las reglas y el objetivo estuvieran claros. El motor de este GPS era un proceso elegantísimo y súper intuitivo. El análisis de medios y fines. Es muy fácil de entender. Es como cuando usamos el GPS del coche para ir de Madrid a Barcelona. Primero miras el objetivo, Barcelona. Después evalúas la diferencia, estoy a 600 kilómetros. Luego eliges una acción para reducir esa diferencia, cojo la autopista. Y vas repitiendo el proceso hasta que llegas. Pues esta idea tan simple sigue siendo, a día de hoy, el corazón de la planificación en la IA. A partir de estos programas tan prácticos, Newell y Simon sacaron algo mucho más profundo. Una teoría, una idea potentísima que se convirtió en la piedra angular, en el pilar filosófico de la IA durante décadas. Esta es la frase, la hipótesis que lo cambió todo, formulada en 1976. Y es una afirmación revolucionaria. Lo que están diciendo aquí es que la inteligencia no es magia, no es algo exclusivo de la biología. Es, simplemente, el resultado de manipular símbolos siguiendo unas reglas. Y punto. O sea que el quid de la cuestión es este. Da igual que sea un cerebro humano o un chip de silicio. Si un sistema puede coger símbolos, sean letras, números, piezas de ajedrez, lo que sea, y manipularlos siguiendo unas instrucciones, entonces tiene todo lo que necesita para ser inteligente. En resumen, la inteligencia es computación. Pensar es calcular. Y claro, el mundo académico empezó a darse cuenta de la que habían liado. Su trabajo no solo creó un campo científico nuevo, sino que revolucionó la psicología. Les dieron el premio Turing, que es como el premio Nobel de la informática. Y Simon incluso se llevó un Nobel de Economía por aplicar estas mismas ideas a cómo tomamos decisiones. Su visión estaba cambiando el mundo, literalmente. Y ahora vamos a la parte más interesante. Vamos a ver cómo estas ideas, que pueden sonar a prehistoria, están en realidad más vivas que nunca en la inteligencia artificial que usamos todos los días. Pero entonces, la historia dio un giro. Su enfoque, el de la IA simbólica, basada en reglas y lógica, fue eclipsado por un nuevo titán, las redes neuronales. En lugar de reglas explícitas, este nuevo método aprendía reconociendo patrones en cantidades masivas de datos. Y durante décadas pareció que la IA de Newell y Simon era, historia antigua. Pero la historia guardaba una sorpresa. Lo que parecía un final era en realidad el principio de una reconciliación. Porque sus ideas no murieron, solo estaban esperando su momento. Hoy, su legado está por todas partes, en el neurosimbolismo que mezcla lo mejor de los dos mundos, redes neuronales y lógica, en los robots que planifican sus movimientos usando sus principios, e incluso cuando oímos hablar del razonamiento de los grandes modelos de lenguaje, estamos escuchando el eco de aquellas heurísticas que ellos fueron los primeros en imaginar. Así que la próxima vez que veamos a una IA planificar una estrategia o seguir una cadena de razonamiento, hay que recordar esto. No es magia, es la culminación de aquellas ideas pioneras. Es la búsqueda heurística y la manipulación de símbolos de Newell y Simon, pero llevada a una escala que ellos solo podrían haber soñado. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que da que pensar. El hecho de que estemos volviendo a los principios fundacionales para construir el futuro es, cuanto menos, asombroso. Y nos obliga a preguntarnos, si las ideas de hace más de 60 años están impulsando la IA del futuro, ¿qué otro principio fundamental hemos olvidado por el camino, esperando a ser redescubierto? Uncrawling from the digital mind, awaken now. Data flows in every sound, knowledge spinning round and round. Futures calling, code is art, Euro beats a brand new start. Uncrawling bro, feel the data rhythm. Uncrawling bro, come on.